El devocional de este día con el hermano Rodolfo González. Muy buenos días, hermanos. Que Dios bendiga este momento. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad especial que tiene esta iglesia de concederme esta oportunidad para tener un devocional que tiene un significado especial para la iglesia. Siempre, antes de comenzar todos los tipos de alabanza y adoraciones y enseñanzas, debe existir un devocional que nos lleve a nosotros a hacer una meditación en el pensamiento y en el espíritu para que la adoración sea completa. Y hoy hemos escogido precisamente el tema clamor, promesa de restauración, recordando algo importante, que el Evangelio del Señor en especial, la promesa que Dios dio al mundo era que iba a venir un Mesías, un Redentor. Y ese Redentor se da a través de la figura de Jesucristo. Y el Señor cumple su palabra cuando Jesucristo viene a la tierra en forma de niño, en forma de un niño humilde, en forma de humano, un Dios humanado, utilizando la figura de una dama, de María. Y vemos entonces la gloria de Dios, un evangelio que habla precisamente del gozo, la paz, la salvación y la restauración. Y cuando hablamos de esto de esta manera, es porque la salvación se dio. Juan 3:16 habla de, porque de tal manera el amor que da Dios a su pueblo. Y también es cierto que el pueblo, después que tiene al Señor, desobedece. Son doctrinas tan profundas que nos da el Señor a nosotros, diciendo que la única manera es viniendo a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo nos salva a nosotros, nos sella con el Espíritu Santo, de manera tal que sigue esas dos naturalezas, una naturaleza pecadora, natural, y la naturaleza con el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo entonces que aún siendo nosotros sellados, seguimos pecando. Y aquí estamos viendo nosotros cosas increíbles. Apocalipsis 3:20 nos habla a nosotros: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una promesa de restauración. Primero la salvación y posterior al pecado nuestro, siendo nosotros salvos, el Señor habla a través, y el ejemplo es Apocalipsis 3:20, que habla a las 7 iglesias del Asia, esa colectividad, les habla y les dice cada pecado de cada iglesia, es restaurando, diciendo: vengan, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ese versículo lo utilizamos precisamente cuando estamos evangelizando, ¿verdad? Porque es apropiado para la humanidad pecadora, siendo esto oportunidad. Bien, entonces, sabiendo que el Señor es el que restaura, el que nos salva y nos restaura, vamos a ver nosotros aquí en Jeremías 13, del 1 al 14. Esta es la introducción, ¿no? Del 13, del 1 al 14. Vamos a ver que dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que lo formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y este versículo 3, que es el versículo clave para lo que es
el clamor nuestro para pedir perdón. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietas y con ajos. También el versículo 4 nos está hablando de un presente de aquel entonces, de una ciudad como Judá y Jerusalén destruida. Y los siguientes versículos van narrando todo lo que es pestilencia, enfermedad, violencia, hambre, miseria en Jerusalén. Y es porque un pueblo rebelde, lleno de pecado, ¿sí? Lleno de pecado, el Señor advierte, antes de que venga Jesucristo, el Mesías, un pueblo escogido como Israel, y desobediente, teniendo un Dios, teniendo una historia de lo que era la historia del padre Abraham, Isaac, Jacob, y teniendo la historia precisamente de las libertades, de lo que había hecho Dios con ese pueblo. El pueblo todavía sigue en pecado, el pueblo redimido y escogido. Y aquí vamos a ver entonces en los siguientes versículos todo ese panorama de tristeza, enfermedades y muerte. ¿Qué había acontecido? El castigo de Dios al pueblo de Israel, donde se le mandaba a que se arrepintiera. Sin embargo, algo pasó. Vino entonces la profecía donde se enseñaba que iban a ser matados, que iban a pasar a esclavitud. Y la historia nos narra a nosotros precisamente los reinos de antes. Estaba Egipto, estaba Asiria, estaban los persas, estaba Babilonia, y todo se ha venido de una manera que, y aún en nuestros tiempos vemos los ejemplos. Un ejemplo de nuestra actualidad, la potencia de una Rusia masacrando un pueblo de Ucrania, una Ucrania que formaba parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, formaba parte de lo que era una unión. Y sin embargo, cuando se van independizando, vienen los celos de poder, de riqueza, etc. Así que esta es una constante histórica que se da desde los tiempos antiguos, desde que el hombre nace con Adán y posteriormente a la rebelión con Caín y otros, una historia de rebeliones, pero también una historia de castigo y de perdón por parte de Dios. Aquí vamos a ver, lo importante es que nosotros como iglesia tenemos que determinar. Nosotros somos un conjunto y cada uno tiene una independencia en su casa, en sus trabajos, en las calles, en los lugares donde estamos conviviendo. Nadie sabe después que salimos de aquí qué hace el uno o el otro. Pero el Señor nos manda a nosotros a tener una devoción permanente con Él, una relación permanente con Él, de manera tal que por eso es importante esta congregación, de congregarnos y siempre estar pidiendo el perdón, la restauración que el Señor quiere para su iglesia. Aquí vemos algunas promesas y estábamos leyendo Jeremías 33 del 1 al 14, pero yo ya le hice el diagnóstico, ya le di el resumen de lo que era el pecado. Ahora, Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que Él contestaría. Y lo vemos así, ¿no? En Jeremías, cuando dice, clama a mí. El Señor nos está proveyendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Jeremías, en esa angustia,
un hombre que Dios lo escogió desde muy joven. Es una historia linda, hermosa, profunda. Lo escoge y le dice: no te casarás. Un hombre que le sirve a Dios desde su juventud y muere en vejez en Egipto. Una historia linda. Pero lo importante aquí es que Dios escoge a este siervo en plena esclavitud por 70 años que el babilonio invadieron a Jerusalén. Lo pusieron durante años, no es que llegaron y tumbaron, fueron años ¿cómo le decimos? Que estuvieron ahí alrededor de acoso, hasta que fueron muriendo de hambre. Fue algo increíble. Hace una relación, yo hago una relación con Mateo capítulo 24. Ese es un capítulo dedicado al pueblo hebreo, al pueblo israelita, donde dice, le da señales, pero también le dice que escaparán y dónde tienen que ir. Bueno, esa parte, esa revelación, también señala que después que el pueblo iba a ser invadido, ¿verdad? 70 años, en el año 70 después de Jesucristo, son derribadas las murallas de Jerusalén, tan seguras, y entonces viene lo que se llama la miseria, destruyen todo, y vemos ese panorama ahí visto a los ojos, y todos los mejores hombres fueron llevados a Babilonia, pero hubo uno de esos hombres que no fue llevado a Babilonia, y fue Jeremías, precisamente. Escuché en una ocasión un teólogo que me dijo que Jeremías había sido llevado. Yo le dije, interpreto. Y nos fuimos a la Biblia a buscar dónde y en qué pasaje aparecía Jeremías preso allá. No, Jeremías, Dios lo escogió para que durante todos esos años estuviera predicando al pueblo rebelde, con hambre, con miseria que había quedado en Jerusalén. Así que aquí estamos viendo nosotros promesas de restauración. Y en la restauración, en Salmo 145, 12 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Entonces ese de veras tiene sentido. Tiene que haber un grado de santidad en nosotros. En Isaías 58, 9 dice: entonces invocaréis y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Otra vez la cantidad de pecado. En el Nuevo Testamento, Mateo 7:7 dice: Jesús enseña acerca de pedir, buscar y llamar. 3 dimensiones. Interesante. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces nosotros tenemos aquí palabra de Dios, que todo esto es restauración también. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? En ese llamado que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, tiene que ser persistente. Persistente en buscar la santidad, persistente en perdón de nuestros pecados, persistente en cambiar nuestros estilos de vida para mejor. Así que esta persistencia es la búsqueda de Dios. Hay personas que después de esfuerzos, porque existen, ¿verdad?, concluyen en que Dios no puede ser hallado. Falso diagnóstico, falso e errático, porque el Señor existe y el Señor nos ha dado prueba de sus contestaciones, de sus respuestas. En el año 597, que es la historia de Jeremías, antes de Cristo, Jeconías, conocido como Joaquín, Jeconías era en el preciso momento en que los babilonios invaden
Jerusalén durante años hasta que logran vencerlo. Entonces su nombre era, le decían Joaquín, era el rey de Jerusalén. Fue llevado prisionero a Babilonia, y entonces Sedequías inició su reinado. ¿Quiénes pusieron a Sedequías? Los mismos babilonios. Los babilonios con ese poder. Entonces ya habían vencido a los asirios, ya habían vencido, vemos los reinos, babilonios, persas, medo-persas, griegos, romanos. Entonces Dios habla de reinos que han sido poderosos, pero que vendrían un reino permanente. Y era el reino que el Señor iba a establecer, el reino de Cristo, nosotros. Ese es el reino permanente que todos los han desaparecido, están en la historia. Y nosotros somos pasado, presente y futuro de nuestra historia. Así que aquí nosotros entonces estamos hablando de la historia de un pueblo de Israel que desobedeció, pero que Dios le manda promesas de restauración. Y vamos a ver aquí algo interesante, que Sedequías inició el reinado, es cierto, puesto por los babilonios, pero ¿qué dice Jeremías? Jeremías habla de los hijos buenos y malos, ¿no? Estas promesas de regreso de edificación, bendecidos por Dios, Sedequías aparece en la historia como el último rey en Jerusalén. Pero ¿qué pasa con Joaquín, que fue llevado? Se le decía que se rendiera, pero él no se rendía. Y ahí está la figura de Jeremías hablando de los hijos buenos, de los hijos malos, hablando de que se arrepientan, hablando de que Dios puso en el corazón de Jeremías para que se dieran y que no hubiese muerto, pero no hicieron caso. Así que fue una historia de batalla, de muerte, de sangre. De manera tal que aquí estamos viendo, ¿qué hicieron con Joaquín? Lo llevaron a Babilonia, le mataron los hijos delante de su presencia a un rey poderoso de Israel. Lo vencen, lo llevan, le matan los hijos uno por uno, y encima de eso le sacan los ojos, lo dejan ciego. Bueno, hermanos, esta es una historia que tenemos para seguir, pero lo importante es ver aquí los conceptos que quiero emitir a nuestro corazón, a nuestra mente, que es el clamor, promesa de restauración. Así que lo importante aquí es que nosotros veamos la carta de Jeremías a los deportados en Babilonia, que es la promesa de Dios al pueblo, que sea obediente. Y nosotros viendo y revisando la palabra de Dios, nos muestra un evangelio desde antes de los tiempos, un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios de salvación y un Dios de redención. Y en esa redención también va incluido lo que nosotros conocemos como la restauración, y aparte de eso el clamor. Aprendamos a tener clamor espiritualmente. Que el Señor bendiga esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que redarguye nuestros corazones y nuestra conciencia, y que seamos solo espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, vamos a quedarnos así mismo en pie y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, para que todos lo tengan a mano. Nuestra hermana Rebeca nos estará dirigiendo en esta parte del culto. Dios te bendiga, hermano. Vamos a leer todos juntos. Mateo 6,
es del 9 al 13. Después de 13. Todos juntos, ni antes ni después. Ustedes me esperan y yo los espero. 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por tu presencia con nosotros, agradecidos por la dirección de tu Santo Espíritu, agradecidos porque tenemos acceso libre a tu santa palabra. Toma nuestros corazones, toma nuestra voluntad y danos la capacidad no solamente de saber y entender, sino de aplicar a nuestra vida lo que tú nos enseñas. Toma control del tiempo y que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Primero que todo, ya le di la bienvenida al principio, pero algunos hermanos han venido después. Así que quiero, por si acaso, yo voy a darle la bienvenida a todos los que llegaron último. Que le bendiga. También darle un saludo a la patria, a nuestro hermoso país, Panamá. Amén. Y no voy a predicar sobre el país, sino sobre cómo hacemos patria nosotros. Cómo hacemos patria para que nuestro país se realce. No marchamos porque nos pusieron las máquinas aquí. Y ahora yo iba a marchar y dice, no puedo. Vamos a buscar ese pasaje hermoso, sin perderlo de vista. Mateo 6, 25 a 34. Jesús estaba enseñando a los discípulos a orar. Es muy importante orar. El país lo más que necesita es orar a Dios. La familia, los jóvenes, los niños, la iglesia, en la comunidad, necesitamos seguir la instrucción del Señor Jesucristo. Y él dice ahí, donde estamos ahí, vosotros pues oraréis, en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el versículo 10 es muy importante. Ahí hay dos peticiones. Bueno, eso vamos a ver después. Por ahora, es importante saber que hay una petición que el Señor Jesucristo nos enseñó a que tenemos que hacerlo. Yo estaba estudiando Mateo, bueno, en la casa que estamos estudiando con el hermano Camarena, y yo estudiaba, también tengo un libro que no es religioso ni nada por el estilo, pero estamos estudiando ahí sobre las abejas. Y no hay que estudiar mucho sobre eso para saber que las abejas están organizadas en reinas y demás, obreras y zánganos. Y cada uno de ellos sabe su función. La función del zángano, ¿cuál es?
la de el zángano ¿cómo es la palabra? Fertiliza a la reina. Y él sabe que una vez que cumple con esa misión, se muere. Y las obreras saben que ellas tienen que trabajar y trabajar y trabajar hasta morir para la reina. Y muchas cosas más. Ellas son muy perseverantes, andan kilómetros y kilómetros y kilómetros buscando el néctar para que a la reina no le falte nada. Interesante, ¿verdad, hermana Lidia? La naturaleza nos enseña. Nos enseña, y si aprendiéramos de la naturaleza, dice el dicho por ahí, otro gallo cantaría. Pero la laboriosidad, esa generosidad, la utilidad y otros aspectos maravillosos de esa colmena nos enseñan que cada uno de nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios. No somos como la colmena, porque ahí hay zángano y hay eso, nosotros no tenemos eso. Pero sí como las obreras, y la mujer femenina tiene ese símbolo de obreras, trabajando. ¿Para quién trabajan las obreras? La unión femenina como obrera, ¿para quién trabajan? Para el rey. No para que el rey tenga, porque el rey tiene, sino le da la adoración, la alabanza, toda esa expresión de adoración a Dios. Entonces, dice aquí esa bella oración, venga, ¿cómo es? Venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El hermano Rodolfo antes hablaba de 4 reinos. Bueno, él mencionó 4, pero en verdad, hermano Rodolfo, díganos cuáles son los reinos que usted mencionó. El babilónico, ¿y qué pasó con esos reinos? Y cuando hay un rey, el pueblo tiene que obedecerle, pero la mayoría del pueblo le obedece a punta de ¿qué? De garrocha, porque si no obedece, de acuerdo a la situación política o al contexto político en que se encuentren, quizás mueren o mueren en la cárcel. Pero el reinado de Dios es el gobierno de Dios. Y Dios gobierna no con ejército ni con fuerza. El gobierno de Dios es amor y misericordia. Dios es rey. Y todos, cada habitante del planeta, independientemente de su situación económica o política, religiosa, cultural, lo que sea, debe aceptar el reinado de Dios, porque Dios es soberano en todo el universo. ¿Cómo gobierna Dios? Ese gobierno de Dios lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo veía el pueblo el gobierno de Dios?
en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo veían como Yahvé, el que gobierna, pues. Vamos a buscar algunos pasajes muy importantes porque estamos poniendo la base. El número 23, 21, y le voy a dar la licencia para que el que no lo encuentra lo pueda leer en voz alta y entendible. Número 23, 21. Ajá. Dice, Jehová su Dios está con él y júbilo del rey. Hablando de él como rey, está jubiloso, está feliz por ver su pueblo, cómo se está comportando. También, Primera de Reyes 22, 19. Entonces te digo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Él vio a Jehová en su trono. ¿Quién se siente en el trono? El rey. El rey es soberano, el que manda. Todo el mundo tiene que obedecerle al rey. Y él vio al ejército de los cielos. ¿Cuántos miembros tendría ese ejército? De los cielos. Ese ejército de los cielos estaba con él, junto a él, tratando a su izquierda como a su derecha. Isaías 6:5 es una preciosa ilustración también de Dios como rey. Isaías 6:5. A ver. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Al rey. No es fácil ver al rey. En Panamá no tenemos rey, pero tenemos un presidente. Si usted quiere ir a hablar con el presidente hoy, ¿será posible que hable con el presidente? ¿Le van a llegar allá a la silla donde está él? No, no le llegarán. El concepto de rey era algo tan sublime, pero tan sublime, que por eso algunos le llamaban Jehová Dios, para no mencionar el nombre de Dios. Y el mismo Padre nuestro dice no usar, el 10 mandamientos dice no usar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Por eso mismo. Y por eso empieza diciendo santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios. Hay mucha gente que no santifica el nombre de Dios. Había una vez un hermano que visitó a una señora. Ella era simpatizante del Evangelio. Llevaba como 10 minutos ahí y al ratito salió una niña de por allá atrás, salió yo gritando, mamá. Y dice, ¿qué pasó? Dice, se cayó Dios. Y eso le llamó la atención al pastor. Vamos a ver qué es lo que había pasado. Se había caído una estatuita. ¿Cómo se llama eso? Se había caído una tablilla y se había hecho añico.
El concepto de la niña es que Dios se puede caer, que se puede destruir. Y para muchas personas ese es el concepto. El nombre de Dios no se puede usar así. Y mucho menos un rey como es Dios. Por eso Isaías se asustó. Isaías se asustó, dice en el versículo 5, vamos a leer, dice, ¡ay de mí! ¿Sabes esa expresión? Ustedes se imaginan esa expresión, ¡ay de mí! Si usamos una expresión de hoy, de nosotros, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería la expresión que ustedes? Ya algo que nos trae mucho miedo, mucho susto. ¿Ah? Pobre de mí. Si usted va caminando por ahí y de repente a menos de un metro le sale una culebra así, ¿cómo usted diría? ¡Ah! Pegué y grito, ¡ah! Eso lo está diciendo. Y él se asustó tanto que dijo eso. Se asustó tanto de ver al rey. Cosa que no le permitía a un hombre pecador, guiado por Satanás. Entonces, ese era el concepto tan alto, tan elevado que había en el Antiguo Testamento sobre Dios. Claro, no todo el mundo lo veía así. Pero aunque no lo vean así, ese era el concepto. Revisemos el Salmo 47, el Salmo 47. Vamos a ver. Dice el Salmo 47. Bien, vamos a leer el versículo, no vamos a leer todo, el versículo. 2 dice, porque Jehová el Altísimo es temible. Ahora, eso es temible, no es que es un hombro, sino el concepto tan elevado que tiene que tener temor de Dios. Es tan temible y el concepto de grandeza de Dios. Y dice, Rey grande sobre la tierra. Ese es el concepto. Ahora, el Salmo 93, 9:3. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó del poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Nuevamente, la expresión de Jehová como rey. Jehová se vistió y se ciñó del poder. Jehová reina. ¿Puede haber un rey sin que se le obedezca? Y puede haber un rey que se le obedezca, pero a regañadientes. Pero este rey le obedecía por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Y sigue siendo igual, Dios no cambia. Israel como nación pensó en Dios como Señor, como alguien que exigía obediencia, como alguien que ofrecía protección y ayuda. Por eso ellos lo concebían como el creador, como el redentor y el rey.
Y luego en los profetas menores, como Miqueas, se mantiene todavía el concepto. Vamos a buscar Miqueas 5:2. Dice, miren esto, miren, vamos a leer con cuidadito. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. Ayúdenme a seguir leyendo para que sigue. De ti me saldrá ¿quién? Ajá. El que será Señor en Israel, el Rey. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea que es un rey eterno. No es que se hizo rey, o alguien lo hizo rey. Ya venía siendo rey de la eternidad. Entonces, el concepto era este: Él es rey de Israel. Y Él promete a su pueblo unido el gozo, liberación, ayuda y Él necesita. Pero a su vez, Él es el rey del mundo. No estaba enmarcado en Israel, sino también rey del mundo. El reino de Dios, dice entonces, viene a nosotros. Por eso es que la oración, venga a tu reino. Ahora ese reino de Dios viene a nosotros. Esa expresión es muy importante tenerla como considerarla. Nuevamente, en el Padre Nuestro, pongámoslo aquí y acá. En el Padre Nuestro están las dos expresiones: venga a tu reino, y ¿cuál es la otra? Miren el orden. No se puede hacer la voluntad de Dios si primeramente su reino no ha venido a nuestro corazón. El mundo inconverso no puede, en el mundo inconverso la voluntad de Dios no se hace, porque sencillamente ellos no están dentro del reino, dentro de la orden, dentro de la obediencia a Dios. El único que obedece a Dios, que está en el reino de Dios, es aquel que se ha sometido voluntariamente como súbdito a Dios. Amén. Bien. Así que Dios, con su reino, viene a nosotros. Nosotros no hacemos el reino, ni podemos irlo a buscar, sino que Él se acerca a nosotros. Amén. Ese rey que se acerca a nosotros, Él nos ordena dos cosas. Bueno, en verdad, hay muchas, pero no puedo hablar de todo eso. Dos cosas. Aquí en nuestro pasaje, ¿se imaginan ustedes, aunque sea una de esas cosas? ¿Cuál será? Mateo 6:25. Mateo 6:25. Déjenme contar otra vez porque me fui por el Antiguo Testamento. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, ¿quién está hablando ahí? El rey, bueno, el Señor Jesucristo, el rey de reyes. No os afanéis por vuestra vida. El afán
Si el rey que tiene la potestad de todo nos dice, no os afanéis por la vida, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le deben las obreras a la reina? Obediencia. Las obreras, abejas, le obedecen a la reina. Y la reina al fin y al cabo la va a morir. ¿Sí? Pero nosotros, como obreras, le debemos obediencia ¿a quién? A nuestro rey. Entonces, él ordena, si nosotros obedecemos, ahí está el reino de Dios. Estamos en obediencia. Estamos en obediencia a Dios. Por desobedecer o por empeñarnos en no obedecer, entonces nos quedamos atrapados en el afán. Y ese afán ha llevado al mundo a guerras como hay hoy. Guerras y miles o millones y millones de muertos. Y millones y millones de personas sin comida, porque no se puede producir la comida en medio de una guerra. Y miles de, bueno, no hablo de miles, pero son millones y millones de personas preocupadas mundialmente por el petróleo, y millones y millones de personas preocupados y afanados por el desequilibrio del tiempo, del clima. Y millones y millones preocupados por una mejor vida. Y pasan por nuestro país miles y miles y miles y miles de personas diariamente buscando algo mejor que en su propia patria. Y muchos han muerto en el río, niños mordidos por culebras que se han caído, han muerto y siguen muriendo, afanándose por un mejor estilo de vida. Preocupados también por la diversidad de enfermedades que están surgiendo o que están retornando, que se creían ya haber desaparecido, pero ahora están regresando con más fuerza. Entonces hay un afán. Se afana el pobre por ser pobre, el rico por ser rico, el multimillonario por ser multimillonario. En los países, entre comillas, del primer mundo, más preocupados que los del mundo, ¿cómo? El mundo. Entonces uno preocupado por ser del tercermundista y otro preocupado por ser el primer mundo. Total que el afán de la vida está atrapando a todo el mundo. Y dicen los expertos que Panamá, la condición mental del panameño, se puede poner una palabra. No trabajamos afanado, hay una palabra psicológica, que no es frustrado solamente, sino que está en un clímax de explotar. ¿Pero por qué? Porque el pueblo panameño, en forma general, no ha entrado, o no ha permitido, o se ha desobedecido, o se ha revelado, todos los términos que se pueden utilizar, a permitir el reino de Dios en su vida. Cuando Dios llega a la vida de una persona, los afanes se van. Amén. Les voy a decir algo que se lo voy a decir cantando. ¿Quieren que cante?
A ver, ¿quién quiere que cante? Por decir eso, se me fue la canción. Dice, no escuchen tanto la música, pero lo que quiero decir es: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. ¿Quieren cantarlo conmigo? Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. No se canta más rápido, pero vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a una vida, a una persona? ¿Qué pasa cuando Jesús llega y es recibido? Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa cuando el reino de Dios llega a una persona? Cuando llega a una ciudad, cuando llega a un país, todo cambia. Amén. Cambia para bien. La tristeza, el dolor, la angustia, todo se va. Porque eso queda reemplazado por la paz y el amor de Dios. Por eso es que es importante darle la seriedad a la oración, a la petición: venga tu reino. Hay mucha preocupación. Muchos jóvenes están preocupados porque ya tienen 15 años y tienen novia. Y muchas mujeres tienen ya, están nuevecitas, apenas tienen unos 20 o 21 años y ya se están viendo viejas porque no tienen novio. Y ya están preocupados porque ahora me va a quedar sola. Entonces, muchos dicen: bueno, yo no soy feliz. Cuando yo me case, yo voy a ser bien feliz. Y están afanados por una mujer. Y consigue la mujer y se casa. ¿No está casado? Pero ahora piensa: ya tengo mujer, pero no soy feliz. Si yo tuviera ahora un apartamento, yo sería feliz. Un apartamento aquí en Tecalo. Ahí se da esperanza. Yo creo que tengo un apartamento de Ciudad de Esperanza. Y cuando tenga apartamento, tiene la mujer y tiene el apartamento. Pero todavía no es feliz. Ahora, si tengo mujer, tengo apartamento, no soy feliz. Pero si yo tuviera también un televisor de 60 pulgadas, yo soy feliz, entonces sí soy feliz. Y lucha por eso. Y hasta roba y mata por conseguir un televisor de 60. Lo consigue, pero todavía no es feliz. Porque la felicidad no da nada de eso. Ni se compra. La felicidad se viene cuando llega el reino de Dios a mi vida. Dios se lo permite. Amén. Eso es muy importante. Amén. Pero el mundo no lo hace. El mundo piensa que teniendo. ¿Por qué creen que hay una guerra entre Rusia y Ucrania? Porque ¿quién quiere la tierra? ¿Quién quieren la riqueza natural que hay en Ucrania? ¿Y quieren la riqueza natural que hay en Israel? Pero también quieren la riqueza natural que hay en Panamá, que hay en Venezuela y que hay en Colombia. Y por eso viene la guerra. ¿Y de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los pleitos? De nuestras propias concupiscencias, la vanidad y la ambición. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado, pero todavía la gente no ha entrado al reino de Dios, a la obediencia a Dios, a la voluntad de Dios.
Entonces, en nuestro pasaje, el rey nos ordena, en primer lugar, ya dijimos, no afanarnos por nuestra vida. Por nuestra vida. El Señor Jesús era muy buen maestro. Y dice, miren los árboles allá. Miren los árboles. Están un montón de pajaritos para ahí, para acá, de toda clase, los gallinazos por arriba, los gavilanes por allá. Como toda esa animalería feliz. Allá arriba en el techo tienen varios nidos. Eso se preocupa por casa. Allá en la finca tal, allá hay mango, allá hay guineo, allá hay plátano, allá hay de todo. Todo el mundo come, pero también comen ellos. ¿Y quién hace la comida? ¿Quién hace la pregunta para que ellos tengan comida? Dios. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Es decir, que hay que hacer una advertencia. Nos está diciendo que no trabajemos. Pues hay que trabajar. No era un hombre de trabajo. No era un vago. Abraham no era un vago. ¿A qué se dedicaba Abraham? ¿Quién sabe? Y el hermano de Abraham, ¿a qué se dedicaba? Y Moisés era un vago. No, Moisés era un vago, era un buen trabajador. Yo he mencionado algunos aquí y otros allá. ¿Sí? Y Job era un vago. Job no era ningún vago. ¿Cuántos animales tenía Job? Porque el hombre de trabajo. Entonces, el trabajo no denigra a nadie. El problema no es que sea trabajador, el problema es que sea vago. No tenga que robar y matar y andar por allí para darle rienda suelta a su vanidad. Entonces el reino de Dios viene. No porque sea pobre o porque sea rico. Viene porque su corazón es humilde y permite que el Señor venga. Y si no es humilde, entonces dice, yo soy orgulloso y yo quiero que el reino de Dios venga a mí para que me quite todas esas cosas que espiritualmente son basuras que me estorban para buscar al Señor. Y así se puede. Todos queremos ir al reino, donde está el trono de Dios, tengo que estar en su reinado, en su presencia. Y la segunda cosa que nos manda el Rey de Reyes es a buscar su justicia. Dice 6:33. Dice, no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. No es que no hay que buscar, porque hay que comprar el pollo y el arroz y el aceite y la yuca y el ñame y el perejil y el repollo y la zanahoria y el huevo y la iglesia necesita también comprar un terreno en Cerro Castillo para el templo, para la iglesia de ahí, y tenemos que también comprar un apartamento acá en Ciudad de Esperanza también para la obra allá, porque la obra va creciendo. No todo el tiempo vamos a estar en la universidad, ni tampoco ahí al aire libre mojándonos y soleándonos, o de repente no poder reunirnos porque el tiempo no se presta. Se nos mueve la mano el horno, se enferma, se refría. No puede venir el 2 próximos domingos por culpa de que estamos a la guerrilla. Hermano Rodolfo, ¿verdad? No puede ser. Necesitamos mirar a larga distancia con el telescopio. Necesitamos dinero. La iglesia necesita dinero
para eso. Hay que darle viático a los hermanos que viajan para hacer esperanza, algún día, pero ahora no lo van a hacer. Hay que hacerlo. Lo van a hacer aquí también, porque esa es parte de la obra. Y el rey está diciéndolo, el rey lo estableció, diezmos y ofrendas. Él no dijo, vayan y bueno, como se evita eso, bueno, vayan, hagan cada mes una tamalada de 500 tamales, le venden a $3 y ya con eso hay para. El gerente de esa tamalada va a ser el hermano Jaime Camarena, que se va a encargar de cobrarlo, de traerlo por ahí. No lo digo. Diezmos y ofrendas. Le vamos a obedecer aquí. ¿Sí? Ahora, él necesita que le demos esa plata. Si todo es de él. Pero él es el rey. Y el reino de Dios viene y tenemos que someternos para que ese reino o esa orden se ejecute, sea soberano en nosotros. Amén. Entonces, así por el estilo, los muchachos necesitan aprender una profesión, porque tienen que trabajar algún día el varoncito que hoy es un niño, algún día va a ser el adulto y va a ser el esposo, y tiene que encargarse de mantener a la mujer y a los hijos. No es que va a tener a la mujer ahí, entonces va a llevar a la mamá, manténme a mí, manténme a mi mujer. Y van a empezar a prepararse para eso. Desde ahora. Por eso es que se empieza entre kinder. Sigue a kinder y así, hasta que llega a la universidad. No estudian, no están estudiando. Por ese motivo hay mucha irresponsabilidad. Y el reino, ¿por qué? Porque el reino de Dios se acercó, pero no ha entrado al corazón. Y la otra es su justicia, ser justos en nuestros tratos. El esposo con la esposa, los hijos, la abuela, los abuelos. Yo no sé, no sé por qué se dijo eso. Yo no sé. Que las abuelas no están para los niños pasados. Las abuelas no están para cuidar los nietos. Hermano. Pero lo cuidan. Y como uno feliz. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Ya cuando tengan mi cortito, sacan la suya. No lo ves a la mamá ni a papá, ¿por qué? Porque mi abuela. Y entonces Dios sabe lo que hace. Así que los niños tienen que aprender desde el niño a cómo ser papá. Y la niña tiene que aprender desde ella a cómo ser mamá. Alguien dice, yo quiero ser doctor, o yo quiero ser contable. Hermano, ¿qué contable? Usted cuando estaba chiquito, dijo, yo quiero ser contable, y sentía que su vocación, pero no era contable. Quería ser contable, pero no era contable. ¿Qué tiene que hacer para ser contable? Y afirmarse la pestaña, aguantar sueño, aguantar el frío, aguantar hambre, estudiar mucho, memorizar mucho, hasta que llegó el día en que se graduó, entonces fue contable. Entonces empezó a trabajar y ganó dinero para mantener a la señora. ¿Dónde está la señora? No, yo no sé también. Ella trabajó después, pero el responsable es por usted. No hay que enseñar a hacer a los hijos, porque eso es lo que Dios me enseña. Si no lo hacemos así, hacemos según mi propia opinión, como a mí me da la gana, porque así la sociedad lo está haciendo, porque todo el mundo así lo hace, porque los psicólogos y los psicólogos.
¿qué dicen los psicólogos si Dios es el creador y Dios es el que dice esto es lo que hay que hacer? Ahora, lo que dice la abuela que no cuidan a los nietos, hay que ayudarle, pero siempre la mamá tiene que ser responsable por la conducta. Bien, entonces, hermanos, concluyo diciendo lo siguiente. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas ahora: arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe son los puntos cardinales del ministerio de Cristo y deben ser también los puntos cardinales de nuestro ministerio como creyentes, como discipuladores, como hijos de Dios, en un mundo corrupto en el cual vivimos. Y hay una pregunta muy importante que nos hacemos. Hemos reconocido nuestros pecados y lo hemos abandonado. Dice que un señor como a las 10 de la noche oyó a la gallina caraqueando, y él salió a ver qué estaba pasando. Y ahí había un hombre le llaman leva, un sapo grande así. Y cuando el hombre salió de la casa, lo sorprendió ahí. Hola, compadre, ¿cómo usted qué hace por aquí por esta noche? Yo venía aquí a visitarlo y a ver cómo estaba y todo, ayer anoche. Y el hombre estaba hablando. Y el dueño de la casa no paraba la conversación, y quería recibir. Pero el hombre ya se cansó y dice: bueno, compadre, me voy, pero había un chorro de sangre por aquí. En vez de la gallina había cogido la zorra, lo estaba mordiendo. Pero en vez de soltar la zorra para que no tuviera ese tormento y lo liberan, prefirió que se lo estuviera transformando. Y hacemos así muchas veces con el Señor. Sabemos que este es pecado, pero el reino de Dios, ¿saben qué es el reino? La obediencia de nosotros. Me está carcomiendo, me está socavando los cimientos mínimos de nuestra vida, pero no lo aceptamos. No lo aceptamos, entonces el reino de Dios es de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, te honramos y glorificamos, Señor, porque grande es tu nombre. Te honramos y glorificamos. Y te pedimos, Señor, que reines en nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes hasta la muerte, para que tu reino en nosotros no solamente se haya acercado, sino que esté en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.